Qué felicidad estar aquí un año más y poder traerles también un tema que es muy importante en odontología. Ya como la doctora Matamoros habló un poco sobre la odontología digital, esto también viene a complementar esa parte de la odontología que es tan importante para poder hacer diagnósticos más acertados, porque no vamos a estar haciendo las cosas a ciegas. Antes se cometían muchos fracasos y habían muchos errores en procedimientos porque estos no se planificaban digitalmente. Ahora con la tomografía axial computarizada nosotros tenemos una puerta grandísima a poder realizar procedimientos mucho más predecibles. Bueno, y las imágenes obtenidas de radiografías convencionales nos brindaban solo información bidimensional de estructuras que son tridimensionales. Ahora con la tomografía axial computarizada nosotros tenemos diferentes campos de visión. Nosotros podemos estudiar las estructuras a profundidad. Por ejemplo, eso es lo que ustedes pueden ver. La doctora presentó un caso sobre implantes. Es importante que para hacer una planificación de implantes nosotros tomemos este estudio. ¿Para qué? Para saber cuáles son las dimensiones óseas y ver si el paciente está apto para recibir un implante. Los implantes son colocados y se escogen en base a las medidas óseas que tenemos. Por ejemplo, acá nosotros podemos observar, ¿verdad?, las medidas que se toman sobre el hueso y también la línea que ustedes observan de color lila, ese pertenece al nervio dentario inferior. Es importante que nosotros respetemos este punto anatómico porque si no lo hacemos podemos crear parestesias en nuestros pacientes y podemos provocar mucho dolor y podemos complicar una situación que pudo haber sido sencilla. Por eso es que es importante tomar estos estudios antes de hacer cualquier tratamiento de implantes. Por ejemplo, acá nosotros podemos observar también en las molares, cuando ustedes le han realizado un procedimiento de endodoncia, es importante evaluar este procedimiento a largo plazo, porque muchas veces nos hacemos estos procedimientos, pero no sabemos si estos tratamientos ya están contaminados, si se han filtrado. Cuando nosotros nos hacemos una restauración que lleva un tratamiento de endodoncia, es importante que podamos realizar los controles a fin de evitar esto que ustedes están viendo acá. Aquí vemos una molar y vemos que una raíz está más grande que otra. Aquí ha habido un proceso de reabsorción. ¿Por qué? Porque hay un componente bacteriano y ese componente bacteriano ya llegó a nivel del periápice y ya está contaminando el hueso, y cuando tenemos una infección bacteriana a nivel de hueso comienza un proceso de reabsorción, no solo del hueso, sino que también de la estructura dental. También nosotros podemos, en los diferentes cortes, podemos evaluar tratamientos de endodoncia. Por ejemplo, acá nosotros vemos esta molar y la observamos en sus diferentes cortes. La ventaja de la tomografía es que podemos observar milimétricamente cada corte, lo podemos ver de manera transversal, sagital. También tenemos, otra de las oportunidades que tenemos con la tomografía es adquirir imágenes panorámicas. Por ejemplo, aquí podemos observar a un paciente que tiene múltiples implantes y es importante que nosotros podamos observar bien estos implantes cuando hay movilidad de estos y ver cuáles son los que están bien adheridos al hueso y cuáles no, para hacer un buen diagnóstico. También podemos hacer evaluaciones de cordales. Aquí observamos en la parte inferior la molar que está como inclinada, entonces ahí observamos, nos sirven mucho esas imágenes para poder determinarlo. Y quería presentarles una investigación que acaba de hacer recientemente en dos poblaciones, en El Salvador y en Guatemala. Esa era una evaluación por tomografía axial computarizada de la frecuencia del conducto en C en segundas molares mandibulares de los principales centros radiográficos dentales de Guatemala y El Salvador. Y esto lo estudiamos durante el periodo de 2014 a 2024. En mi investigación estudié esta segunda molar. Las segundas molares generalmente tienen una anatomía que tienen raíces que están separadas. Sin embargo, hay una alta prevalencia, digamos, en estas molares de presentar conducto en C. No se había estudiado esto en nuestros países, ¿verdad? Sino que solo teníamos datos de China, teníamos datos de México, teníamos datos de otros lugares, ¿verdad?, de otras partes del mundo, pero no de mi país ni de Guatemala. Entonces procedimos a realizar la recolección de la información. Aquí obtuvimos las imágenes tomográficas.
En total obtuvimos 1,500 por cada país y las dividimos 250 hombres, 250 mujeres en cada país. Y tuve la ayuda, ¿verdad?, del profesor Juan Carlos Pacheco, que es docente del área de radiología de la Universidad del Bosque, de aquí, no aquí, ¿verdad?, sino que en Bogotá, pero siempre en la maravillosa Colombia. Y me ayudaron a hacer este estudio, junto con la doctora Ivonne Barrera, que también es radióloga. Y pues obtuvimos los siguientes resultados. Encontramos una alta prevalencia de las molares, ¿verdad?, de segundas molares en forma de C, los conductos, y observamos, ¿verdad?, Chi Cuadrado reportó un valor de 2.5, entonces se aceptaba en este caso, ¿verdad? No había diferencias estadísticamente significativas entre la frecuencia de Guatemala con El Salvador, pero sí, digamos, a nivel estadístico encontramos que había una prevalencia del 40.5%. En China está del 43%, entonces nuestros países se asemejan bastante en cuanto a las frecuencias. Y esto era un dato que solo se tenía que las etnias asiáticas lo tenían, pero ya lo descubrimos que nosotros también sí lo tenemos a nivel de Guatemala y El Salvador. Y pues aquí están los gráficos de comparación de las frecuencias entre Guatemala y El Salvador. Y aquí nosotros podemos observar las molares en forma de conducto en C. Vaya, miren, aquí está, como que se está riendo. Aquí está la forma de C. Y lo evaluamos a los diferentes tercios. Entonces, esto es lo que nos permite la tomografía, que nosotros podemos evaluar los cortes de los dientes. Entonces, aquí estamos a nivel del tercio coronal, tercio medio, tercio apical. Y aquí nosotros podemos ver otra vez la C. Miren qué bonita se ve. C, C, C. Y una de las cosas importantes que encontramos acá es que encontramos la C no solo en la segunda molar, sino que en las terceras molares. Entonces, a veces los errores de procedimiento en los tratamientos de endodoncia son el desconocimiento de la anatomía. Por eso es que si a usted le hacen una endodoncia y le queda doliendo es porque quizás omitieron algún conducto o tenía una anatomía compleja. Aquí también podemos apreciar la forma del conducto en C, en sus diferentes tercios. Acá se observa mucho más. Todas estas fueron las C que encontramos. Aquí hay más C. También nosotros evaluamos el sexo, ¿verdad? Como es importante saber cuál es la prevalencia, ¿verdad? En qué casos podemos encontrarnos esta forma de conducto en C. Y pues tanto en Guatemala como en El Salvador encontramos alta frecuencia en mujeres. Y analizamos, ¿verdad?, la estimación de riesgo y evaluamos la razón de ventaja. Y esa nos dio un valor de 3.025 para Guatemala y para El Salvador nos dio de 3.0022. Esto quiere decir que las mujeres tienen 3 veces mayor probabilidad de presentar una molar en conducto de C que los hombres. Y ahí tenemos los ejemplos. Y muchísimas gracias. Muy feliz de estar otro año acá.